Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtcv.net. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. A continuación, música y noticias con Francisco Briceño. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bienvenidos a la plataforma comunicacional de World Trade Center Radio Music and Business y a esta nueva entrega de música y noticias que estamos emitiendo para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela. Estamos bajo la dirección general de José Ramón Montiel, en los controles, mezcla y edición Sandy Rivero, y frente a los micrófonos Frank Briceño. Voy a estar con ustedes durante los próximos 60 minutos llevándoles las informaciones más destacadas que han ocurrido en Venezuela y el mundo durante las últimas horas. Este espacio llega a ustedes gracias al patrocinio del Hotel Esperia World Trade Center Valencia. Vive en grande. Revisamos de inmediato los titulares de las informaciones destacadas de este miércoles 6 de marzo de 2019 que vamos a estar ampliando para ustedes en esta entrega de música y noticias. En economía, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU dice que las sanciones agravan la crisis en Venezuela. Estados Unidos está considerando nuevas sanciones económicas para presionar a Maduro. Equipo de Guaidó pide prórroga a Citibank para recompra de oro venezolano. Subasta DICOM abrió este miércoles con el euro en 3.760 bolívares. Sector privado de Estados Unidos creó 183.000 empleos en febrero. China tomará medidas para impulsar consumo interno durante este año. La OCDE vuelve a reducir su previsión de crecimiento mundial a 3,3% en 2019. Y el precio del barril de la OPEP sube 12 centavos y cotiza en $64,98. En información de Venezuela, Maduro declara persona non grata al embajador de Alemania y le ordena abandonar el país. Guaidó respalda propuesta de paro escalonado de empleados públicos venezolanos. Gobierno de Maduro rechaza extensión del decreto de Estados Unidos sobre Venezuela. Maduro dice que el legado de Chávez seguirá en el tiempo y será más profundo. Oficialistas marcharán este sábado contra el imperialismo. Y una venezolana asesinó a puñaladas a su esposo en Perú. En internacionales, el episcopado mexicano investiga a un centenar de sacerdotes por abuso sexual. Ex jefe de Nissan promete luchar contra cargos infundados al salir de prisión en Japón. Corea del Norte reconstruye una base de misiles que se suponía desmantelada. Afirman que Estados Unidos relanza programa de bombas inteligentes usado en la Guerra Fría. Y un atentado deja al menos 16 muertos en el este de Afganistán. Los detalles de estas y otras informaciones los ampliamos acá en esta entrega de música y noticias que estamos emitiendo para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela. De momento vamos a una pausa musical. Hoy dedicamos este especial a los Jonas Brothers y es que han estrenado su primer single después de 6 años de silencio musical como banda. Desde que dejasen la música como grupo en el año 2013 no habíamos conocido nada de ellos como banda y ahora pues han presentado single y videoclip. Kevin, Joe y Nick presentaron la canción que se titula Soccer. Es un tema pop que recuerda a su Burning Up y que ha sido compuesta por ellos tres con los productores Frank Dux y Ryan Tedder de One Republic. Disfruten de este nuevo sencillo y al regreso revisamos información en materia económica. Ya venimos. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, avanzamos con esta entrega de música y noticias que estamos emitiendo para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela. Revisamos de inmediato información que destaca en el panorama económico. Iniciamos contándoles que la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho este miércoles que las violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela son causantes del deterioro de las condiciones económicas y sociales, pero además reconoció que estas últimas se han agravado por las sanciones. Escuchamos este reporte.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió el miércoles a la crisis en Venezuela. La situación en Venezuela ilustra claramente la forma en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluidos la falla en el respeto de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones, pueden acentuar la disminución de los derechos económicos y sociales, y también muestra cómo las deterioradas condiciones económicas y sociales incrementan aún más las protestas, la represión y la violación de los derechos civiles y políticos. La expresidenta chilena apuntó también a las sanciones internacionales sobre el gobierno chavista, en un momento en que el presidente Nicolás Maduro llamó a manifestar el 9 de marzo, 4 años después del anuncio de las primeras medidas impuestas por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Esta situación ha sido exacerbada por sanciones y la resultante crisis política, económica y social es alarmante. El número sin precedentes de venezolanos obligados a dejar sus casas y su país también tiene serias consecuencias en toda la región. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU volverá a tratar más profundamente la situación en Venezuela el 20 de marzo, en presencia de la alta comisionada. Bien, por cierto que Estados Unidos está considerando imponer nuevas sanciones sobre Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a que renuncie al poder, según dijo este martes el asesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton. Él, en una entrevista a Fox Business Network, afirmó que están considerando nuevas sanciones, nuevas medidas para endurecer el control sobre los medios financieros de Maduro para negar a su régimen el dinero que necesita para mantenerse en el poder. También les contamos que el equipo del líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió a Citibank una prórroga de 120 días para recomprar el oro que fue garantía de un canje otorgado al gobierno de Nicolás Maduro en un intento por resguardar las reservas del metal, según dijeron 3 fuentes al tanto de las conversaciones. Los asesores del también jefe de la Asamblea Nacional, que en enero invocó la Constitución para proclamarse presidente interino, iniciaron a mediados de febrero las gestiones con la entidad estadounidense a fin de detener la ejecución de la garantía que debería ocurrir este mismo mes. No estaba clara la fecha exacta del vencimiento de esta operación, en la que el banco podría tomar control del oro. También les contamos que la subasta número 110 del sistema del tipo de cambio complementario flotante del mercado, el DICOM, de este miércoles 6 de marzo, abrió con el euro en 3.760,58 bolívares, según informó el Banco Central de Venezuela en su página. Asimismo, las tasas referenciales para el yuan chino fueron de 492,34 bolívares, la lira turca de 611,69 bolívares y el rublo de 50,21 bolívares. En la subasta del pasado 28 de febrero, el valor del euro DICOM se ubicó en 3.758,94 bolívares, con lo que se registró un aumento de 1,64 bolívares en referencia a la tasa anterior. También revisamos información que destaca en el panorama económico internacional y les contamos que los empleadores del sector privado de los Estados Unidos contrataron a 183,000 trabajadores en febrero, una cifra menor a la esperada por economistas, de acuerdo a un reporte publicado el miércoles por el procesador de nóminas ADP. Economistas consultados en un sondeo de Reuters estimaban en promedio una lectura de 189,000 nuevos puestos de trabajo. La cifra de enero se revisó a 300,000 de las 213,000 plazas informadas originalmente. También les contamos que el organismo planificador estatal de China dijo el miércoles que el gobierno implementará medidas para impulsar aún más el consumo interno este año. China aumentará los ingresos de los residentes urbanos y rurales y se espera que el consumo interno siga expandiéndose y mejorándose, según dijo Ning Jishe, vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. China confía en cumplir su meta de crecimiento económico en 2019, según dijo el presidente de la comisión He Lifeng, quien habló en una conferencia de prensa durante la reunión al Parlamento chino. Escuchamos parte de este reporte. El gobierno chino estableció este martes un rango de entre el 6 y el 6,5% como objetivo de crecimiento económico para 2019. El ejecutivo del gigante asiático publicó este dato en un informe poco antes del inicio de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular.
El año pasado, pese a la desaceleración y a la guerra comercial con Estados Unidos, la economía china creció un 6,6% y superó así el objetivo que se había marcado del 6,5%. El documento asegura que la inversión en infraestructura se expandirá y cita proyectos ferroviarios por valor de casi 120.000 millones de dólares. También de construcción de carreteras y vías fluviales y marítimas por 268.000 millones de dólares. En lo referente al empleo, las autoridades esperan generar más de 11 millones de nuevos puestos de trabajo en zonas urbanas y tienen el objetivo de sacar a 10 millones de personas de la pobreza. El régimen comunista de China apuesta por una solidez a largo plazo y se considera en un importante periodo de oportunidad estratégica para el desarrollo. Bien, seguimos revisando información económica y pues ya para cerrar les contamos que el precio del barril de la OPEP subió el martes 12 centavos respecto a la jornada anterior y se vendió a una media de $64,98 según informó en Viena el grupo energético. Y es que el crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo cotiza desde mitad de febrero entre los $64 y $66 con ligeros altibajos. Por último, el crecimiento de la economía mundial pues solo alcanzará el 3,3% en 2019, esto debido a las tensiones comerciales y a la incertidumbre política, según prevé la OCDE en su último informe que fue publicado este miércoles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en noviembre preveía un crecimiento de 3,5%, explica este freno por el aumento de la incertidumbre política, las tensiones comerciales persistentes y una continua disminución de la confianza de las empresas y de los consumidores. El crecimiento fue revisado a la baja en casi todas las economías del G20, en particular en la zona euro y en el Reino Unido. Marcamos así nuestra segunda pausa musical. Seguimos con este especial de Jonas Brothers. Colocamos para ustedes el tema Burning Up y al regreso revisamos información de Venezuela. Ya venimos. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, avanzamos con esta entrega de música y noticias. Revisamos de inmediato información que se produce en Venezuela y lo hacemos contándoles que el gobierno de Nicolás Maduro declaró persona non grata al embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Kriener, ante lo que calificó pues como actos de injerencia en los asuntos internos de la nación caribeña. La información fue publicada hace minutos a través de un comunicado por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en su cuenta en la red social Twitter, @JAArreaza. El gobierno nacional considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en el país un rol público de un dirigente político alineado con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición venezolana. Así, textualmente lo reseña el canal del Estado venezolana de televisión. En el texto difundido por el canciller Arreaza, pues se destaca, y cito textualmente: Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, por lo que no son ni serán admitidas acciones de representantes diplomáticos que impliquen una intromisión en asuntos de competencia exclusiva del pueblo y de las autoridades del Estado venezolano. En consecuencia, se otorga al señor Kriener un plazo de 48 horas para abandonar el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Fin de la cita. Esto es parte del texto que ha sido difundido hace minutos, como les decíamos, por el canciller de Venezuela. También les contamos que el líder opositor venezolano Juan Guaidó advirtió este martes que la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro apenas comienza y respaldó una propuesta de paro escalonado de funcionarios públicos, esto un día después de su regreso al país. Escuchamos este reporte. Un día después de su regreso a Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por más de 50 países, comenzó a realizar actividades que buscan presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Sépanlo muy claramente, la presión apenas empieza. La movida social ahora es que va a la calle. Guaidó participó de un encuentro con dirigentes sindicales, donde anunció un paro escalonado de funcionarios públicos, con el que busca ejercer presión interna para poder sacar a Maduro del gobierno. El también presidente del Parlamento se refirió a la facilidad con la que ingresó el lunes al país, a pesar de las advertencias del oficialismo de que tendría que encarar la justicia por haber evadido la prohibición de salida de Venezuela. Yo creo que están tan hundidos en contradicciones que ya es poco la justificación
que puedan dar o va a ser poco lo que puedan decir, ya nadie les cree, ya ni su propia gente les cree. Maduro, en tanto, llamó a una marcha contra el imperialismo como forma de retomar las calles luego del arribo de Guaidó a Caracas. Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas, a conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano, a la calle el pueblo, al combate el pueblo, 9 de marzo el pueblo en las calles. El sector público en Venezuela llegó a tener entre 4 y 4.5 millones de trabajadores en la era chavista, números que pueden haberse reducido por la crisis económica y que le sirven a Guaidó como plataforma contra Maduro. Bien, también les contamos que pues a través de un comunicado el día de ayer el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que Venezuela expresa su rechazo a la cínica decisión del gobierno estadounidense de extender por un año la orden ejecutiva aprobada en 2015 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la que se declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de la nación norteamericana. Y es que el gobierno venezolano calificó de paradójico que después de amenazar reiteradamente al pueblo venezolano con una intervención militar, afirmando continuamente que todas las opciones están sobre la mesa, el gobierno estadounidense ahora pretenda hacer creer que se siente amenazado por Venezuela. También les contamos que ayer, luego de comenzar los actos de conmemoración del expresidente Hugo Chávez al cumplirse 6 años de su partida, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que el legado del líder revolucionario se mantiene vivo y con el paso de los años será más profundo para los venezolanos. El legado de Chávez, dijo Maduro, seguirá en el pasar del tiempo, afirmando cada vez más su idea de justicia, independencia, igualdad, de socialismo del siglo XXI. Su idea de dignidad bolivariana seguirá sembrada, afirmada, profunda. El mandatario venezolano además dijo que tuvieron la dicha histórica de tener a Hugo Chávez como maestro. Esto lo señaló desde el cuartel de la Montaña, donde se hicieron una serie de actos en honor al fallecido presidente. Por cierto, que seguidores de Nicolás Maduro se movilizarán este sábado 9 de marzo para conmemorar el Día del Antiimperialismo a propósito de cumplirse 4 años del decreto emitido por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad del país norteamericano. El presidente Maduro anunció la convocatoria desde el cuartel de la Montaña durante estos honores que rendían al fallecido presidente Hugo Chávez, un anuncio además que se produce apenas un día después de la convocatoria que hiciera Juan Guaidó para igualmente pues una movilización en toda Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro. También les contamos que el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que este martes, que sería un regalo si el gobernante venezolano Nicolás Maduro se presenta a unas elecciones con todas las garantías y compite por la presidencia con otros candidatos. Escuchemos este reporte. El delegado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ironizó que una candidatura de Nicolás Maduro en una eventual elección presidencial sería un regalo para sus rivales, dada su baja popularidad. Sería un regalo de alguna manera, porque de acuerdo a las encuestas más recientes, he visto que tiene entre 10 y 15% de apoyo. Abrams, quien anunció la revocación de 49 visas para allegados a Maduro la semana pasada, advirtió que podría haber nuevos anuncios similares en los próximos días. Tenemos muchos planes, hay muchos pasos que podemos tomar que pueden afectar, por ejemplo, su economía, su sistema financiero, a los miembros del régimen, y pasos entre líneas que hemos tomado en el pasado, y discutiremos internamente para usarlos contra el régimen si son necesarios. El gobierno de Estados Unidos es uno de los principales soportes que tiene Juan Guaidó, el líder opositor que con el respaldo de la Casa Blanca ha logrado que más de 50 países lo reconocieran como presidente interino de Venezuela por considerar que el segundo mandato de Maduro es producto de elecciones fraudulentas. Bien, también en materia local les informamos, o en materia de sucesos, en este caso que pues como Pedro Jesús Sirit Petit, de 28 años de edad, fue identificado el falconiano que fue asesinado en Perú. Por el crimen se señala a la pareja también venezolana. Sirit había decidido volver a Venezuela, se cree que a Píritu, en el estado Falcón, para celebrar su cumpleaños el próximo 30 de marzo. Se dice que la venezolana asesinó a su pareja porque él intentó regresar a su país para ver a su esposa y a sus hijos. La periodista @Barbosa Ruiz tuiteó que la mujer es también falconiana y afirmó que Sirit tenía previsto regresar a Venezuela el pasado 5
de marzo. Hay información también de último minuto. De acuerdo a ABC News, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha dicho hace poco que el Departamento de Estado pues anunciará que los Estados Unidos revocarán 77 visas, incluidos muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias. Continuaremos responsabilizando al régimen de Maduro hasta que se restablezca la libertad en Venezuela. Es parte de la declaración que realizaba hace apenas minutos el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Nosotros marcamos a esta hora una nueva pausa musical. Seguimos con este especial de Jonas Brothers. Colocamos para ustedes el tema Hold On y al regreso revisamos información internacional. Ya venimos. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, avanzamos con esta entrega de música y noticias en vivo desde World Trade Center, Valencia, en Venezuela. A esta hora está en desarrollo la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela. Allí está interviniendo a esta hora el diputado Williams Dávila. Escuchamos parte de su intervención. Del 23 de febrero, cuando el régimen de usurpación quemó ayuda humanitaria. Pretende hacer ver un falso positivo que la oposición, que todos los que estamos aquí, patrocinamos la violencia, que somos los que estamos detrás de la generación de conflictos en esa zona tan dinámica y extraordinaria como es la zona del norte de Santander, como igual la zona sur fronteriza de Venezuela por el estado Bolívar. Hemos tenido la oportunidad, por las cosas de la vida y de la lucha política, de conocer toda esa zona fronteriza, Pacaraima, el norte de Santander en su totalidad, Ureña, el puente internacional Simón Bolívar, el puerto de Santander, y a uno le duele ver lo que está pasando hoy día, porque allí lo que había antes era progreso. Había trabajo, había paz. La gente pasaba de un sitio para otro. Y hoy día se le perturba la calidad de vida y la tranquilidad a cerca de 2 millones de personas. Si contamos la población del Táchira, de Mérida, de Trujillo, de parte del sur. Bien, parte de la intervención del diputado Williams Dávila en la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas se están debatiendo pues parte de lo que tiene que ver con la situación en la frontera que pues permanece cerrada desde el pasado 22 de febrero y esto pues ha estado afectando especialmente a un grupo de estudiantes venezolanos que ven clases en la ciudad de Cúcuta, también a personas pues que necesitan movilizarse entre ambas naciones, entre Colombia y Venezuela frecuentemente por motivos de salud, por motivos de estudio, pues entre otros aspectos, ¿no?, que están afectando como les decíamos, por el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela y que hasta ahora pues pareciera no tener una nueva fecha de reapertura. Es parte del debate en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes, de la cual pues estamos atentos para seguir llevándoles detalles. En tanto, revisamos algunas informaciones que destacan en el panorama internacional y les contamos que la Conferencia del Episcopado Mexicano informó este martes que hay 101 sacerdotes a quienes se les sigue un proceso ministerial por abuso sexual. El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, informó que hasta el momento hay 157 sacerdotes mexicanos que han sido suspendidos desde 2010 hasta la fecha, luego de ser acusados de abusar sexualmente de menores de edad, aunque dijo que desconocen su ubicación.
Cabrera López dijo que tienen que revisar hasta dónde llega esta realidad. Hasta ahora no han podido cuantificar la totalidad y ojalá, dijo, no sea una plaga. Esto de acuerdo con información de la agencia Notimex. También les contamos que el destituido presidente de Nissan Motors, Carlos Ghosn, salió el miércoles de la cárcel luego de pagar una fianza de $9 millones, prometiendo que preparará su defensa contra unas acusaciones de irregularidades financieras que en su opinión son infundadas. Escuchamos este reporte. Inadvertido bajo un disfraz, Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, sale de prisión tras 108 días. El expresidente de Nissan salió este miércoles en libertad bajo fianza prácticamente inadvertido, con un mono de trabajo, gorra azul, gafas y una mascarilla sanitaria que le cubrían el rostro. El empresario franco-brasileño, que este sábado cumplirá 65 años, salió pasadas las 4 de la tarde, cuando cierra al público la recepción del correccional del barrio Tokiota de Kosuge, al que fue trasladado tras su arresto el 19 de noviembre de 2018. Poco antes de la escapada, su esposa Carol Ghosn y una de sus hijas llegaban a la institución penitenciaria para el que sería su primer encuentro con el directivo desde su detención. La salida de Ghosn pasó inadvertida ante los más de 200 periodistas concentrados frente al centro, algunos desde el martes, cuando el Tribunal de Distrito de Tokio aprobó su libertad y solo el fuerte dispositivo de seguridad que lo rodeaba levantó sospechas. La excarcelación de Ghosn se produjo unas 3 horas después de que abonase los 7,9 millones de euros de su fianza, que le permiten salir de prisión tras más de 3 meses bajo unas estrictas medidas de vigilancia. El ejecutivo está acusado de ocultar a las autoridades del país compensaciones millonarias supuestamente pactadas con Nissan Motors y violar la confianza de la empresa por el supuesto uso de fondos de la misma para cubrir pérdidas financieras personales, además de realizar unos pagos, al parecer injustificados, a un empresario saudí. Bien, también les contamos que imágenes por satélite analizadas el miércoles por expertos muestran la reconstrucción parcial de instalaciones en la base de lanzamiento de misiles norcoreana Sohae, la cual el régimen anunció el año pasado que desmantelaría y que no había mostrado actividad desde hace meses. El material analizado, que fue captado el pasado 2 de marzo, 2 días después de la cumbre de Hanoi, que concluyó sin acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte, muestra que se han comenzado a reconstruir estructuras en la plataforma de lanzamiento y en el banco de prueba vertical para motores de proyectiles. Estas imágenes, analizadas por separado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y la web 38 North, ambos con sede en Washington, muestran que el banco de prueba vertical ha sido parcialmente reconstruido y a su alrededor se ven grúas de construcción, vehículos y suministros varios. También les contamos que Estados Unidos pretende reactivar un antiguo programa de la Guerra Fría desarrollado para detener a columnas acorazadas y mecanizadas de Rusia, según publica el portal Aviation Week. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, más conocida por su acrónimo DARPA, está investigando nuevas armas inteligentes de largo alcance diseñadas para devastar fuerzas enemigas atacantes y ganar así tiempo para enviar refuerzos a un hipotético teatro de operaciones, según comentó el analista militar Kylie Misokami en Popular Mechanics. El programa conocido como Assault Breaker 2 evoca un proyecto de la época de la Guerra Fría diseñado para detener las puntas de lanza blindadas soviéticas que pudieran estar a punto de llegar a Europa Occidental. El esfuerzo consistiría en una combinación de sensores y bombarderos de largo alcance cargados con armas inteligentes diseñadas para localizar y destruir tanques, barcos y otros sistemas enemigos. También les contamos que un grupo de atacantes suicidas y hombres armados asaltó una oficina de una empresa de construcción en la ciudad afgana de Jalalabad este miércoles, matando a 16 empleados de la empresa afgana, según dijo un representante del gobierno provincial. El ataque comenzó cuando 2 suicidas detonaron sus explosivos frente a la oficina de la compañía y hombres armados abrieron fuego, según dijo Ataullah Kogiani, portavoz del gobernador de la provincia de Nangarhar. Además de los 16 muertos de la empresa, incluidos varios de sus guardias, murieron
fueron 5 de los agresores, 2 suicidas y 3 hombres armados. Para cerrar, les contamos que la Organización de Naciones Unidas se mostró esperanzada luego de que se confirmara el segundo caso mundial de un paciente aparentemente curado por el virus de inmunodeficiencia humana SIDA luego de un trasplante de médula ósea. Escuchemos este reporte. La Organización de las Naciones Unidas celebró el martes el anuncio del caso identificado como el paciente de Londres, la segunda persona en el mundo infectada con VIH que logra la remisión del virus de manera duradera. Nuestros colegas en ONU-SIDA dijeron que están muy motivados por las noticias de que un hombre VIH positivo ha sido curado funcionalmente del VIH. El resultado reportado en una conferencia en Seattle es uno de solo 2 casos de curas funcionales. El hombre fue tratado en Londres por linfoma de Hodgkin utilizando trasplantes de células madre de un donante con una mutación genética rara. El virus ha sido indetectable desde que dejó los medicamentos antirretrovirales hace 18 meses. El caso fue publicado el martes en la prestigiosa revista científica Nature y ocurre a 10 años de haberse dado a conocer el primero, conocido como el paciente de Berlín, quien también se sometió a un trasplante de médula para tratarse de cáncer de sangre. Con ello, los científicos demuestran que el primer caso no se trató de una anomalía, y aunque ayudará a reducir el abanico de tratamientos, toman el avance con reservas. El director ejecutivo de ONU-SIDA asegura que este hito nos da gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de acabar al SIDA con la ciencia, así como la absoluta importancia de continuar enfocándonos en los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH. Millones de personas infectadas con VIH en todo el mundo mantienen la enfermedad controlada con la llamada terapia antirretroviral, pero el tratamiento no elimina el virus. Cada año muere casi 1 millón de personas por causas relacionadas con el VIH, a lo que se añade la preocupación creciente por una nueva forma de virus resistente a los medicamentos. Bien, nosotros a esta hora marcamos una última pausa musical y vamos a cerrar este especial de los Jonas Brothers con el tema Fly With Me, y al regreso pues revisamos información en materia deportiva y de entretenimiento. Ya venimos. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, avanzamos en este segmento final de música y noticias. Vamos a revisar algunas notas que destacan en el panorama del entretenimiento, también en el panorama deportivo, y lo hacemos contándoles pues que ya pues se conoce acerca del nuevo documental sobre Michael Jackson, que derriba pues parte del mito sobre esta leyenda, y es que las 4 horas divididas en 2 partes del nuevo documental sobre Michael Jackson pueden verse como una exploración detallada de los mecanismos mentales por los que atraviesan las víctimas del estrés postraumático, desde la negación de lo ocurrido al sentimiento de culpa, pues, pero también hace una reseña directa sobre lo que han sido los presuntos abusos que sufrieron por parte del llamado rey del pop. Escuchamos este reporte. Leaving Neverland, una película del director británico Dan Reed, reabrió esta semana el escándalo por presuntos abusos cometidos por Michael Jackson. El filme de 4 horas de duración y difundido en 2 partes por la cadena HBO contiene graves denuncias de pedofilia contra el rey del pop, fallecido de sobredosis en 2009, a los 50 años. El documental está centrado en James Safechuck, de 41 años, y Wade Robson, de 36, que rememoran hechos separados en los que su ídolo habría abusado de ellos cuando eran niños, en su mansión de Neverland. Los abusos habrían comenzado cuando Robson tenía 7 años y cuando Safechuck tenía 10. Ambos describen cómo el cantante los invitó a involucrarse en su vida de ensueño, se ganó la confianza de sus familias y los habría manipulado para que mantuvieran sus relaciones sexuales en secreto. No hay tantos elementos nuevos porque mucho de eso ya ha sido dicho, pero sí en la cantidad de detalles que contiene el documental. Es muy específico sobre los actos sexuales que habría cometido Jackson. En 1993, Jackson fue acusado de abusar de un niño de 13 años y cerró el caso con un acuerdo extrajudicial. En ese entonces, Robson y Safechuck aseguraron que el músico nunca los había tocado.
Ninguno de los hombres modificó su historia hasta hace poco, cuando fueron padres. Ambos presentaron sus propias demandas, que fueron desechadas porque habían prescrito. Los herederos de Jackson desestimaron las acusaciones del documental y demandaron a HBO en $100 millones, por lo que califican de asesinato póstumo del rey del pop. Bien, también les contamos en materia de entretenimiento que luego de varios meses en los que fue publicando pequeños avances, la plataforma HBO finalmente lanzó este martes el tráiler de la 8ª y última temporada de Game of Thrones, su serie estrella que se estrenará el próximo 14 de abril. La última batalla por Westeros se dirimirá en 6 episodios donde los espectadores descubrirán quién se hace con el anhelado trono de hierro y cuál será el destino de personajes tan queridos como Jon Snow, Daenerys Targaryen o Tyrion Lannister. En el tráiler, los principales personajes se preparan para una gran batalla acompañados por una banda sonora épica y amenazante. En las imágenes aparecen Snow y Targaryen montando a caballo y dirigiendo a sus tropas. Instantes después, 2 enormes dragones sobrevuelan el castillo donde se encuentra Sansa Stark. Y mientras tanto, pues Cersei Lannister aguarda la resolución final con un gesto cómplice mientras bebe una copa de vino. Pero la escena final es la que más impacta, con la irrupción del rey de la noche. El tráiler completo dura poco más de 2 minutos, lo pueden encontrar allí en nuestra sección de entretenimiento de wtcradio.net. También revisamos información que destaca en materia deportiva y les contamos que la Ajax de Holanda dio el golpe el martes en la Liga de Campeones de Europa tras golear 4-1 de visitante al Real Madrid y dejar en el camino al monarca de las últimas 3 ediciones del torneo. Escuchamos este reporte. El Ajax eliminó el martes al Real Madrid de la Liga de Campeones goleando 4-1 al equipo blanco en la vuelta de los octavos de final. Los goles de Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic y Lasse Schöne llevaron al club holandés a los cuartos de final del torneo continental, sin que de nada sirviera el tanto testimonial de Marco Asensio. Gelukkig waren er 4.000 fans die er wel in geloofden. Afortunadamente había 4.000 aficionados que creyeron en nosotros y el equipo también creyó en la posibilidad. Había mucha gente que dudaba y lo entiendo. Tenía mucho tiempo que un equipo holandés no llegaba aquí en Europa. Todo comienza con creer. Hemos probado que es posible. En apenas una semana desde que el miércoles pasado cayó en semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, el Real Madrid se quedó sin opciones para esta temporada, tras resultar descartado sucesivamente de Copa, Liga y ahora Champions. Nosotros lo sentimos y lo nuestro es trabajar, tratar de hacerlo lo mejor posible, esforzarnos y por supuesto que es una noche triste, evidentemente. Solari descartó presentar su renuncia al Real Madrid, ganador de las últimas 3 ediciones de la Champions. Los merengues salieron de la cancha del Santiago Bernabéu en medio de rechiflas de la afición y peticiones por la dimisión del presidente Florentino Pérez. Bien, para cerrar el segmento deportivo, les contamos que Ferrari va a eliminar cualquier rastro visual del polémico proyecto Mission Win Now del gigante del tabaco Philip Morris durante el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 el próximo 17 de marzo en Melbourne, Australia, según anunció este miércoles un portavoz de Philip Morris International. Mission Win Now seguirá siendo patrocinador de la escuela Ferrari en 2019, dijo la agencia France Press, aunque la marca no aparecerá en los monoplazas y los uniformes del equipo de Australia, tras la apertura de una investigación por parte de las autoridades locales para saber si infringía la ley en materia de publicidad del tabaco. Nuestras activaciones de marca serán diferentes en Australia, anunciaremos los detalles antes de la carrera, según añadió. La mención Mission Win Now ya había sido eliminada del nombre oficial de la escudería en la última versión de la lista de participantes para la temporada que está a punto de comenzar. Revisamos algunas informaciones que se han producido en los últimos minutos. Una de ellas tiene que ver con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien afirmó que durante los carnavales de este año se movilizaron 7.196.160 personas en toda Venezuela. La información la dio a conocer Delcy Rodríguez al ofrecer un balance del dispositivo Carnavales Seguros 2019 en declaraciones en el Parque Bolívar La Carlota en Caracas, en transmisión de Venezolana de Televisión. Allí pues agregó que se
registró una disminución de 67% en accidentes de tránsito durante los carnavales 2019 en comparación con el mismo asueto del año pasado. Rodríguez, junto al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dio el balance del dispositivo en La Carlota. Allí pues también señalaron que durante la temporada carnestolenda se desplegaron 200.000 funcionarios de seguridad en todo el país en los distintos puntos de control vial. También les contamos que hace minutos el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, durante la sesión ordinaria de este miércoles, rechazó la decisión del presidente Nicolás Maduro de expulsar al embajador de Alemania, Daniel Martin Kriener. Señores usurpadores, dijo Guaidó, los únicos no gratos son ustedes en Venezuela, los que ayudan como Alemania, por eso los expulsan. Así lo manifestó Guaidó durante la plenaria del Parlamento venezolano. También expresó que durante su gira por los países de la región, su propósito fue seguir buscando apoyo para la ayuda humanitaria. Guaidó también habló sobre la situación de los migrantes venezolanos en el exterior. Dijo que lograron que en Paraguay, por ejemplo, aceptaran los pasaportes vencidos, y también está en efecto el trámite en todos los países que han visitado durante esta gira que realizó por Latinoamérica, de la cual pues llegó, como saben, el pasado lunes a territorio venezolano sin que se produjera pues algún inconveniente. Y justo tenemos parte de las palabras de Juan Guaidó, vamos a colocarlas para ustedes. Diagonalmente el único non grato en Venezuela, y por cierto, en la región, en el mundo, porque en todos los países donde fuimos reconocieron la lucha democrática venezolana, que es un elemento constitucional. La alfombra roja no fue para mí, fue para el sacrificio de cientos de venezolanos, que hay un reconocimiento en cada rincón de este continente, del mundo. Así que, señores usurpadores, los únicos non gratos son ustedes en Venezuela. Son los únicos non gratos que hay en este país. Los que ayudan, como Alemania, sépalo, Venezuela, por eso lo expulsan. Los amenazan, porque eso debe ser tomado como una amenaza verbal. Eso no tiene ningún tipo de cualidad para poder ejercerse. Están amenazando a un país importante de Europa que está ayudando humanitariamente a Venezuela. Es importante que eso lo sepa el pueblo de Venezuela. No solamente bloquean y queman, sino amenazan verbalmente a quien ayuda humanitariamente a Venezuela. Bien, parte de la intervención del diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, también reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. Antes de despedir, revisamos los titulares que destacan en noticiero52.com. Declaraciones de Monseñor Reinaldo del Prete, arzobispo de la ciudad de Valencia. Dice: el pueblo no aguanta más, estamos atravesando una verdadera tragedia nacional. También destacan a esta hora: CNP Carabobo y Medianálisis realizarán taller sobre fake news en Esperia World Trade Center Valencia. Esto va a ser este domingo 10 de marzo. Otro de los titulares: trabajadores del Big Low Center reportaron baja afluencia durante el asueto. También destacan: continúa plan de preparación de ACEFUC para el estadal 2019 y Venezuela declara persona non grata al embajador de Alemania por interferir en los asuntos internos. En materia internacional, en Noticiero 52 destacan: evacúan Banco Nacional de Escocia y Universidad de Glasgow por 2 paquetes sospechosos. Los detalles de estas informaciones están allí en www.noticiero52.com. Estas y otras informaciones usted también las puede ampliar visitando www.wtcradio.net. Nosotros de esta manera ponemos punto final a esta entrega de música y noticias que emitimos para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela, invitándoles como siempre a interactuar con nuestra plataforma comunicacional de World Trade Center Radio, Music and Business, donde usted conseguirá una inmensa galería de audios que le permitirá ampliar estas y otras informaciones. Recuerde que este espacio llegó a ustedes gracias al patrocinio del Hotel Esperia World Trade Center Valencia. Vive en grande. Nos reencontramos mañana jueves con más de música y noticias. World Trade Center Radio, Music and Business. La mejor galería de audio de programas y entrevistas de la voz de expertos que trabajan para que te mantengas actualizado. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtcv.net. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Música y noticias.
Gracias por acompañarnos.